Nicolás Maduro dijo que estaba convencido de que podía derrotar a la loca minoría que trataba de sacarlo del poder. Maduro usó el término para referirse a la oposición encabezada por Juan Guaidó, quien fue recibido el lunes por una multitud cuando regresó a Caracas después de reunirse con varios líderes sudamericanos que lo reconocieron como presidente a cargo de Venezuela, y en la ceremonia que conmemora el 6º aniversario de la muerte de su antecesor Hugo Chávez. Maduro también pidió marchas antiimperialistas el sábado 9 de marzo, cuando también se convocaron manifestaciones de la oposición. Como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Guaidó fue proclamado presidente a cargo de Venezuela en enero, después de que el Parlamento declarara ilegítima la reelección de Maduro. Pero Maduro lo acusa de encabezar el intento del golpe de Washington. Nos enfrentamos a la agresión imperialista más poderosa que haya atacado a Venezuela en los 200 años de la República, dijo Maduro. Saldremos a las calles el 9 de marzo. Marchas antiimperialistas que conmemoran el Día del Antiimperialismo en la calle. La gente está luchando, declaró. El discurso del presidente fue el primero desde que Guaidó regresó al país, partiendo el 22 de febrero, a pesar de la prohibición expresada de la Corte Suprema, y la recepción múltiple de la cual fue objeto una vez que pasó sin problemas. Los controles migratorios del aeropuerto de Maiquetía fueron celebrados por sus seguidores como una preciosa victoria. No los detengas, sin embargo, declaró, fue la instrucción dada por Maduro a su familia. Mientras una minoría loca continúa con su odio y amargura, aquí están No los detenemos, compatriotas, los detendremos en el estudio, en el trabajo, en el sindicato nacional, no los venceremos, lucharemos, él aseguró. La máxima conciencia de la movilización popular permanente y la unión civil-militar, esa es la fórmula, resumió ante los muchos soldados que participaron en el evento. Nuestro destino, hombres y mujeres de la ciudad, es la victoria. Nada ni nadie puede perturbar la paz de la República, prometió. Al mismo tiempo, sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que está considerando la posibilidad de nuevas sanciones para impulsar la salida de Maduro. Y el enviado especial de Estados Unidos a Venezuela, Elliot Abrams, dijo que era difícil para él imaginar un papel para Maduro en las futuras elecciones democráticas. Si hubiera querido construir una Venezuela democrática, habría tenido oportunidades, pero no las tuvo, dijo Abrams. Más de 50 países, incluidos los Estados Unidos y la mayoría de los países de América del Sur, no reconocen la reelección de Maduro y reclaman su partida después de años de profunda crisis política y económica que obligó a millones de venezolanos a salir del país. Pero Maduro, que tiene el apoyo de Rusia y China, insiste en que él es el presidente legítimo, y su llamado a las marchas antiimperialistas del sábado muestra que está listo para resistir, incluso si, según el enviado de la BBC a Venezuela, este llamado aumentará el riesgo de enfrentamientos entre sus partidarios y los de Guaidó. Se reunió con sindicatos de empleados del sector público el martes y sugirió que apoyen la idea de decretos organizados para presionar aún más al gobierno. Pensaron que la presión máxima estaba comenzando, dijo Guaidó, y según Reuters, el hombre que dirige los esfuerzos para derrocar a Maduro también le pidió al banco estadounidense Citibank que demorara la compra planificada de oro que el gobierno de Maduro había otorgado como garantía para un préstamo en 2015 por un periodo de 120 días, comentó sobre la llamada demandada, que se considera parte de los esfuerzos de Guaidó para evitar que el gobierno de Maduro obtenga las divisas que necesita con urgencia, gracias a la venta de algunas de sus reservas de oro. Pero el informe parece indicar que el gobierno de Maduro lamenta el peso de las sanciones ya impuestas por los Estados Unidos. La misma semana, la agencia de noticias Reuters anunció que el gobierno había enviado 8 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela al extranjero para tratar de obtener dinero. En otras noticias, un portavoz del gobierno de Donald Trump le pidió a Maduro que liberara a Cody Weddle, un colaborador de los medios de comunicación como ABC, CBC, The Miami Herald, WPLG, Local 10 y The Telegraph. Estados Unidos exigió el miércoles la liberación inmediata del periodista estadounidense Cody Weddle, quien, según asociaciones de prensa, fue arrestado esta mañana en Caracas por miembro del gobierno de Nicolás Maduro. La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Kimberly Breyer, condenó la detención de Weddle
periodista independiente que vive en Venezuela desde hace ya algunos años, donde colabora con medios estadounidenses, como ya los mencionado. El Departamento de Estado está consciente y profundamente preocupado por los informes de que otro periodista de Maduro fue arrestado en Venezuela, que prefiere reprimir la verdad en lugar de confrontarla, ya que el periodismo no es un delito. Su liberación inmediata y lesa, dijo Breyer en su cuenta de Twitter. Robert Palladino, un portavoz del Departamento de Estado, se sumó a esta afirmación lamentando en un tuit las amenazas a la libertad de expresión bajo el régimen de Maduro. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, SNTP, informó que la Oficina de Contrainteligencia Militar de Venezuela, DGSIM, allanó la residencia de Guaidó del miércoles en Caracas a las 8 a.m., deteniéndolo. Según el testimonio de los vecinos citado por el CNTP, Guaidó fue arrestado con una orden firmada por un tribunal militar, y en el documento se mencionan dos supuestos delitos, que no se especificó. SNTP también denunció al asistente de Guaidó, el venezolano Carlos Camacho, quien también fue encarcelado por el DGCIM. Desde Washington, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, y el relator especial para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Edison Lanza, han pedido la liberación de Guaidó, cuyo destino sigue siendo desconocido. Sabemos que por la mañana la dirección de la contrainteligencia militar llegó a su casa para hacer un descenso. Le hicieron preguntas sobre la cobertura que había realizado el 23 de febrero en la frontera, declaró el director de la ONG al espacio público de AFP, Carlos Correa. El fallido intento de ingresar a Venezuela con ayuda humanitaria el 23 de febrero causó intensos problemas fronterizos con Colombia y Brasil. El senador estadounidense Rick Scott, ex gobernador del estado de Florida, ha declarado totalmente inaceptable que Maduro y sus hooligans hayan arrestado a Guaidó. Estados Unidos no tolerará este tipo de intimidación, dijo Scott, un crítico severo del sucesor de Hugo Chávez. Estados Unidos está alentando la salida del poder de Maduro y apoyando los esfuerzos de Guaidó, reconocido como presidente interino de más de 50 países. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos ha renovado por un año su declaración de emergencia nacional sobre la situación política en Venezuela, que incluye sanciones contra los funcionarios del país petrolero, dijo el martes el presidente Donald Trump en una declaración enviada al Congreso. La situación en Venezuela sigue representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por esta razón, determiné que era necesario continuar con la declaración de emergencia nacional, dijo Trump. El decreto, promulgado por el presidente Barack Obama en marzo de 2015, impuso sanciones a 7 funcionarios del gobierno bolivariano, presidido por Nicolás Maduro, quien presuntamente cometió actos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Washington ha sancionado tanto a altos funcionarios del gobierno como a las Fuerzas Armadas, además de las restricciones impuestas a los petroleros estatales de Venezuela. El decreto que renuevan hoy es solo un pretexto para justificar una agresión sin precedentes, que incluye la amenaza del uso de la fuerza para forzar un cambio de régimen para controlar la riqueza del país. Revuelta, Jorge Arraza, ministro de Asuntos Exteriores, declaró: la crisis política en la nación petrolera ha empeorado este año, luego de la proclamación del 23 de enero al frente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien tomó su segundo mandato 13 días antes de su nombramiento luego del boicot de la oposición, llamó al intento de golpe de Estado de Guaidó y acusó a Estados Unidos de orquestarlo, dijo Maduro. El Parlamento regresó a Caracas el lunes después de eludir una prohibición de salida para tratar de enviar ayuda humanitaria a Venezuela el 23 de febrero a través de las fronteras con Colombia y Brasil. El gobierno consideró este acto como una amenaza para invadir militarmente el país. Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo que Trump está considerando imponer sanciones a los actores de terceros países en función de su comportamiento frente a la crisis en el país sudamericano. El lunes pasado, John Bolton,
Un asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca tuiteó que las restricciones financieras impuestas a Cuba continuarían endureciéndose al apoyar al gobierno del chavista. En una entrevista con la agencia de noticias Sputnik, Alexander Scheinin, director del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo que la declaración de Bolton mostraba que todas las conversaciones sobre la restauración de la democracia en Venezuela solo hay una fachada que modela a los países de la región según los parámetros americanos. Evo Morales, presidente de Bolivia, publicó en Twitter: la realidad y la actitud del pueblo venezolano reflejan el fracaso del intervencionista Trump, quien intentó apelar a los gobiernos hermanos de América Latina estadounidenses por su llamada ayuda humanitaria que en realidad ocultaba una agresión armada, dijo. En conmemoración del 6º aniversario de la muerte de su mentor, el presidente Hugo Chávez Frías, Maduro dijo a más de 100 soldados que nada ni nadie podrá perturbar la paz de Venezuela y que él derrotaría a un hombre loco que busca desestabilizar el país. Por esta razón, llamó al sábado en Caracas para protestar contra las marchas antiimperialistas estadounidenses. En el cuartel de la montaña, donde se encuentran los restos del líder de la revolución bolivariana, el presidente dijo que los venezolanos luchaban por el respeto a las instituciones del país. Estamos en el lado correcto de la historia, estamos defendiendo en una causa justa. Hoy más que nunca pido la defensa de la integridad territorial, dijo. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y mayoría de la oposición, notó la presión ejercida contra el gobierno de Maduro tan pronto como asumió el cargo y anunció este mes de desempleo de funcionarios después de más de 2 horas de reunión con el gobierno, líderes de 5 centrales eléctricas que incluyen más de 600 sindicatos. Regresaremos a las calles de toda Venezuela. Estamos en un proceso irreversible que nos llevará a la libertad. Trabajaremos por contratos colectivos, por salarios, por sindicatos libres y autónomos, dijo el miembro de la Asamblea. Cuando regresó al país, dijo que el gobierno no reaccionó porque se estaban ahogando en contradicciones. No tienen forma de responder al pueblo de Venezuela. Embajadores y líderes empresariales de Alemania, Chile, Estados Unidos, Rumania, Francia, España y Portugal fueron al aeropuerto para recibir y garantizar la seguridad del jefe del aeropuerto de la oposición.